I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. El arte de vivir es más parecido al de la lucha que al de la danza, en la medida en que ante lo que le cae a uno de improviso, hay que mantenerse preparado y sin caerse. Marco Aurelio. Yo soy Verónica Zambrano. Yo, Loanmi García. Yo, Carlos Martínez. Y el día de hoy estamos acompañados de un gran amigo y colega, el arquitecto Luis Enrique López Cardiel, a quien agradecemos que nos acompañe este día. Arquitecto, bienvenido. Muchísimas gracias, Verónica. Loanmi, muchas gracias por la invitación. Carlos, es un placer también estar con ustedes. De igual manera, le damos la bienvenida a ustedes, nuestros seguidores, nuestros amigos, nuestros colegas de @arquitectosonline, el mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto. Un espacio digital en donde compartimos temas que se expondrán desde el punto de vista de 3 generaciones, con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y la arquitectura para tener una mejor calidad de vida. Hoy en @arquitectosonline estaremos abordando el tema de arquitectura, ser o no ser de las bellas artes. ¿Qué tal? Pues bueno, estamos entrando aquí, todos arquis, en un tema súper interesante, súper controversial. Es una discusión de que si la arquitectura o no es un hecho artístico. Pero para entrar en materia, vamos a ver qué son las bellas artes. Primero, pues hace referencia a aquellas manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y de valor estético. Entre ellas pues, se encuentran la pintura, la danza, la literatura, la música, la arquitectura, que es lo que más nos confiere en este tema, y a partir del siglo XX, el cine, que este es conocido como el séptimo arte. ¿Qué requisitos debe cumplir para ser considerado de las bellas artes? Pues primero que nada tienen que estar destinadas estrictamente a la contemplación. No tiene que ser de ningún uso práctico, pudiéramos decir ahí que tal vez tampoco funcional, que sea principalmente activando los sentidos visuales y auditivos, siendo estos los más predominantes, y que sea de valores estéticos. Como ya vimos aquí en estos requisitos, el concepto de las bellas artes implica que solo aquellas disciplinas artísticas destinadas a la contemplación pueden ser denominadas como bellas artes. Sin embargo, pues la arquitectura es también funcional. Entonces ahí entramos en cierto conflicto y en varias opiniones, ¿verdad? La arquitectura está relacionada meramente también con la funcionalidad y bueno, vemos una obra arquitectónica muy, pudiéramos decir, significativa aquí, que son las pirámides de Egipto. Esas no querían determinarlas como bellas artes porque decían, es que es funcional, pero predominó ahí lo visual, ¿verdad? Entonces, por eso la arquitectura sí se puede decir que está entre las bellas artes. No todo también califica como arte en la arquitectura, porque platicaba fuera del aire aquí con la arquitecta Zambrano, y decía, pues es que ya las construcciones que están en serie, vaya, ya no pueden entrar como, a mi criterio, ¿verdad? Como bellas artes. O sea, esos fraccionamientos que son miles de casas seguidas, que ni siquiera jardines, que ni siquiera tal vez una forma así estéticamente bonita. Entonces, considero ahí que no, pero pues bueno, lo vamos a ir viendo a través de este espacio. Y la arquitectura como arte implica una meditación entre nosotros mismos y el mundo. ¿Por qué ha cambiado el que es una escaleta en la actualidad? ¿El consumismo le arrebata el espíritu? Bueno, vamos también a ver una definición de la RAE de qué es la arquitectura.
Y la arquitectura, la primera definición que sale es el arte de proyectar y construir edificios. Seguimos puntualizando que sí es un arte. Es el diseño de una construcción también, que también ahí tengo unos puntos a contrariedad porque pues no todas las construcciones son arquitectura. Conjunto de construcciones y edificios también está en la definición de la RAE, y estructura lógica y física de los componentes de una computadora. Pudiéramos entenderlo ahí más como que están utilizando la palabra arquitectura como la estructura que llevan algunos elementos, ¿verdad? Y bueno, pues a fin de cuentas la arquitectura es una disciplina definida como el arte y la técnica de proyectar y construir edificios para satisfacer las necesidades del ser humano, a través de la forma, la funcionalidad y los preceptos estéticos. Así que es considerada una de las bellas artes. Y yo me apego mucho a una frase que decía Le Corbusier, dice: la arquitectura es cosa de arte, un fenómeno de emociones que queda fuera y más allá de las cuestiones constructivas. El propósito de las construcciones es mantener las cosas juntas, y el de la arquitectura es la de deleitarnos. Continuamos ahí con el Arqui Carlos, que nos va a dar continuidad a este tema. No, hombre, estaba por ahí, platicábamos, y luego alguien me hizo la tarea, que me ayudó mucho, esa es la realidad. Y veíamos el tema de Vitubrio en el siglo I antes de Cristo, donde ya hablaba del tema de lo que es la arquitectura y lo que era el arte, pero también interesante, es muy interesante porque también habla del arquitecto en su momento, no nada más de lo que era la arquitectura, y hablaba él que para lograr una perfección en ese sentido, se requería conocimiento de diferentes disciplinas, no nada más en el tema de lo constructivo, sino que hablaba de una práctica y del razonamiento. Y fíjense que a mí me llama la atención esta frase, porque si lo analizamos fríamente, la arquitectura es racional. O sea, nosotros como arquitectos proyectamos en base a una serie de necesidades del cliente, porque es el razonamiento de cómo le vamos a solucionar el espacio al cliente, llámese un edificio público, un edificio privado, o cualquier uso que pueda tener esta obra, ¿no? O este proyecto, desde una casa, por llamarlo de alguna forma, una casa incluso rural, hasta el edificio institucional más grande que se pueden imaginar, y muy complejo como pudiera ser. Y esto, para poder solucionar espacios y para darle este equilibrio, que también aquí valdría la pena pensar en algunos, el tema pensadores de la arquitectura, algunos muy controvertidos, donde hablan de una serie de lineamientos dentro de la arquitectura, pero Vitruvio en su momento hablaba de los arquitectos que tenían que tener un conocimiento especial en el sentido de las artes, de tener esta sensibilidad hacia la belleza, hacia el equilibrio de los elementos, porque al final una obra arquitectónica tiene una serie de elementos visuales y estéticos para lograr los espacios que se están proyectando. Esa es una realidad. Entonces, el hablar de este razonamiento es decir, oye, vamos razonando estos espacios para lograr el objetivo de la obra. Y el primer punto sería, ¿para qué queremos una obra X? Sería, tenemos que solucionar el espacio habitable del ser humano, cualquiera que sea su función. Y esto debe de estar con su confort, con sus espacios, y que se integre el espacio urbano. Que últimamente pareciera que estos conceptos así muy lógicos, muy sencillos de decir, esta racionalidad hay que solucionarle, el arquitecto debe solucionar al usuario los espacios, darle confort,
e integrarlo a la ciudad, pareciera como que no fuimos a esa clase, nos fuimos ya nada más al final de cómo se construyen, ¿no? Y cómo se pegan y cómo sacan permisos. Y creo que ahí ha habido un desfase, ¿no? No sé qué piensas, tocayo, ya le eché mucho rollo. No, hombre, yo creo que ese rollo, Carlos, ese rollo es infinitamente antiguo. Yo estuve hojeando algunos documentos por ahí, me encontré algunos antecedentes relacionados a esa dicotomía que siempre hablamos cuando algunos arquitectos queremos descubrir el hilo negro sobre si es ciencia o arte, y si la arquitectura es más arte que ciencia o es más técnica que belleza, o es más forma que función, ¿me entiendes? Pero esa es una discusión casi mesopotámica, uh-huh, y que continuamente sale a la luz y a veces para bien y a veces no tanto. Ciertamente hay muchos pensadores, filósofos y sobre todo historiadores del arte que se enfrentan continuamente en sus discursos, lo que nos comentó Loanmi sobre algunos pensadores de lo que es la arquitectura o incluso de los diccionarios que vienen las definiciones. Siempre ha existido esa gran polarización de qué es la arquitectura, si es más arte o más ciencia o más técnica o más estética, etcétera, ¿no? Pero creo que no está por demás discutirlo nuevamente y hablarlo, porque creo que sobre todo es posible que algún joven que no tenga nada que hacer nos esté escuchando por ahí y pudiera tener un cierto interés por descubrir esa dicotomía en algún momento y creo que a lo mejor ahorita puede ser una buena oportunidad. Yo recuerdo también haber leído algunos párrafos que hablaban sobre las obras muy antiguas que ya tenían esta dicotomía. Recuerdo muy claro ahora en el proceso de las pandemias, leyendo un poco sobre algunas pandemias muy antiguas, sobre el proceso que llevó Fidias para hacer el Partenón. Y me parece que ahí está uno de los antecedentes más antiguos sobre esta gran dicotomía, ¿no? Hubo excesos en términos de incluir más obra plástica que la propia función de un elemento de carácter simbólico en aquel momento hacia algunos diversos dioses, ¿sí? Pero la verdad es que en realidad eso ha venido sucediendo continuamente, ¿no? Y no se hable, no pensemos más allá que hasta nuestros tiempos, pasando por las obras de Gaudí relacionadas a la religión, las grandes obras arquitectónicas europeas, de todo tipo, de catedrales, etcétera, todas pasan por un proceso muy similar, con un elemento muy importante que es el exceso del arte, yo diría. Pero dejando más allá esa polarización de ese tipo de obras, hay otro tipo de obras que son muy sencillas, que tiene que ver con elementos muy utilitarios, en un perfil muy sencillo de apoyo a la vivienda, sobre todo al confort del hombre, a servicios que cada vez son más amplios, más complejos, pero que parten en general del gran cúmulo de obras arquitectónicas que prácticamente son los que hacen la ciudad. Y ahí me parece que podríamos establecer una especie como de
definición de que cuando entremos a la discusión si es una ciencia o si es arte, pues tengamos unas especies como de tamaños, de dimensiones para poder orientar bien la pregunta y poder establecer algún elemento más o menos significativos. Ciertamente, si nosotros recordamos una vivienda de la época medieval, pues tiene un gran conjunto de elementos que simbolizan el arte, ¿no? Una vivienda muy sencilla, pero si vemos una vivienda como la que hizo uno de los célebres arquitectos a principios de este siglo y que además hizo muy pocas, ya con procedimientos muy limitados, con muy pocos recursos, etcétera, y que vemos que es una vivienda verdaderamente escasísima de ornamentaciones, por ejemplo, ¿no? Cosa que en el Renacimiento todavía existió. Y si nos vamos a hablar de aspectos que se determinan, yo les llamo portadores de futuros, son las grandes corrientes del arte. Una de ellas, la que me parece que da estructura a lo que hoy conocemos como, a lo que hoy podemos comentar sobre si la arquitectura es una obra de arte o no, forma parte de las bellas artes. En la época, obviamente, de la modernidad, se hizo alguna separación específica y se establece con claridad y nace el concepto de las bellas artes, donde ahí se incorpora de manera muy, digamos, que perdura hasta la fecha, cuáles son las bellas artes de las que ahorita tenemos. Ahora, en ese momento, pues no existía nada de lo digital, nada de lo que posteriormente con la corriente del modernismo también se cambió, pero creo que lo más importante es que siempre se hable de manera gruesa de lo que es la arquitectura como elemento o significado del arte. También hay otro elemento que me parece importantísimo, ¿no? Ahí y destacarlo. Si hablamos nosotros de arte desde el punto de vista purista, tenemos que hablar de cosas muy subjetivas, de cosas irracionales, de cosas ilógicas, de misterios, de imaginaciones no concluidas, de elementos mágicos, de cosas sobrenaturales. Y cuando hablamos de arquitectura tenemos que poner la cimentación en los muros, las puertas, los techos, y ahí aterrizamos a elementos que tienen que dar certeza, que tienen que dar una especie como de racionalización, de elementos racionales, de todo lo que nos lleve a hacer mediciones muy específicas. Es decir, cuando hablamos de ciencia y cuando hablamos de arte, pues son prácticamente dos cosas completamente diferentes. ¿Y cómo cabe cuando queremos decir que la arquitectura es arte y es ciencia? Pues casi estamos diciendo verdaderamente una definición, ¿me entiendes? Pero es interesante hablarlo y seguirlo comentando. Creo que si dijéramos de manera conceptual hasta ahorita, hasta el momento, lo que representa el arte y lo que potencialmente representa la arquitectura, y aquí les voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando Barragán hizo su mensaje para recibir el Pritzker, ¿sí? Hablaba y me río en el sentido sano, en el sentido de que Barragán pensaba que las obras debían de tener un elemento importantísimo de serenidad. Y ahorita, si vamos a Las Vegas, no hay nada
de sereno, y todo es arquitectura, ¿me entienden? ¿Sí? Hay, yo diría, imprudencia, hay deconstructivismo, hay elementos de agitación, no hay nada de serenidad, ¿no? Y sí, si vamos a ver las obras de Barragán, incluso tienen el mismo concepto que yo diría de las obras muy antiguas de carácter artístico, en las que participó Miguel Ángel, todos los grandes obras que se desarrollaron en la antigüedad. Pero hoy por hoy, nosotros tenemos que discutir cuando vemos, por ejemplo, una obra de Agustín Hernández, que es verdaderamente, son como artefactos militares, como elementos que tienen picos, que tienen cuchillas, que tienen cortadoras, ¿entienden? Entonces, ahí también tenemos que pensar si estas dilucidaciones sobre el arte desde el punto de vista conceptual antiguo siguen siendo las mismas. El propio arte, hoy por hoy, es tan complejo, tan amplio, tan diverso, que así como lo hemos venido escuchando y retomando, leyendo. Creo que se Chat de congeló la inteligencia Se imagen. le congeló artificial. la imagen, ¿verdad? Bueno, ya lo tenemos. ¿Ya? ¿Ya? Ya, sí, ya. Ok, me quedé en que les decía que un poco para ir comprendiendo la diversidad de las opiniones, ahora le pregunté a la inteligencia artificial, al chat GPT de estas nuevas, le pregunté si la arquitectura era arte o ciencia, ¿no? Sí, Ajá. y me contestó así, de manera muy concreta: puede ser arte, puede ser arte, ¿ok? Es otra opinión, y es una opinión que se nutre de muchas opiniones ahí, que va cachando una diversidad. Y creo que en ese momento a mí me quedó claro, hasta este concepto de presente, que todavía tenemos un esfuerzo que hacer por no solamente tratar de captar nosotros lo que está sucediendo en el presente y lo que ha sucedido en los pasados, pero tratar de transmitírsela a los jóvenes arquitectos, a los jóvenes pensadores, a los que un día van a generar corrientes de filosóficas, ideológicas y políticas, ¿por qué no? No se diga en el plano cultural, para que también desarrollen sus propios esquemas o modelos de pensamiento hacia estos dos temas que potencialmente son el agua y el aceite. Así que imagínense, si nosotros pusiéramos en un balde el agua y el aceite juntos, pues vamos a tener una cosa un poco viscosa, y esa es un poco la arquitectura al momento. Yo dejaría por el momento hasta ahí, para luego hacer alguna otra intervención ya hablando sobre perspectiva de la arquitectura y el arte. Y es que también las formas arquitectónicas son tan susceptibles, tan inherentes al paso del tiempo, al cambio de las estaciones, al cambio de ánimo, al cambio de la economía, que yo la veo así como que se fuera camuflajeando dentro de esta sociedad y va permeando también hacia otras disciplinas, que lo comentábamos también. ¿Cómo es que ahora están dándose estas maestrías o se están ofertando maestrías para diseño? Necesitan arquitectos para el diseño de ambientaciones en los juegos, en los videojuegos. ¿Cómo es que se están requiriendo arquitectos especializados en sistemas para la planificación de los sistemas de cómputo de todas estas nuevas tecnologías? Pues la arquitectura ya como que va evolucionando de esta forma, de esta necesidad, de esta
de este volumen, luz, a todo este paso que se va dando hacia la inteligencia artificial. Voy a aprovechar para agradecer que nos acompañan desde Los Cabos, desde Chiapas, Oaxaca, desde el Caribe mexicano y también desde el sur de Tamaulipas. Les agradecemos mucho al arquitecto Víctor Sánchez, a Froilán Moscosa, a Iván Cota, a Katy, a Julio. Desde Pachuca también la arquitecta Edna nos acompaña. Y bueno, muy agradecidos porque están aquí, ya saben, estoy al pendiente del chat si quieren compartir algo con los arquitectos. Este es su espacio donde pueden estar compartiendo con nosotros. Esta nueva arquitectura con la inteligencia artificial, ¿no? Donde ya ahorita el futuro, estaba yo en una junta hace como unos 2 meses y le preguntaban al director comercial de la marca York de aire acondicionado, dice, ¿cómo ve a los arquitectos del futuro? A los arquitectos del futuro los veo dándole a sus clientes unos lentes de tercera dimensión, diciéndoles, aquí está tu proyecto, aquí está, recórrelo, aquí con tus lentes, ¿no? Es esa evolución donde cuestionábamos nosotros, ¿sigue siendo arte? ¿O ya no es? ¿O es más tecnológico? Es por eso que se gestionó estas interrogantes que al final de cuentas, desde mi punto de vista, debería de ser siendo arte en el momento en el que está siendo relacionada con el ser humano, porque el ser humano es el que genera estas emociones y el ser humano tiene que experimentar emociones. Comentaba un amigo que el arquitecto, en el momento en el que, en lugar de decir yo diseñé este edificio, dijera yo diseñé este edificio, pero mi cliente experimentó lo que yo estaba queriendo que experimentara. En ese momento el arquitecto ya dio un giro de 360 grados y ya no es el anterior que decía yo diseñé ¿no? Ahora tienes que decir yo diseñé pero mi cliente experimenta esto dentro del espacio, le genera esto, ¿no? Entonces, al momento de ser con la inteligencia artificial sí es un poco más rápido, porque también nos ha tocado clientes que dicen sí, ya no son como antes, que les decías, aquí está el planito, la fachada, la perspectiva, y estaba esta imaginación. Ahora es así como que, oye, preséntame el render, preséntame este recorrido virtual, ¿no? Pero la plástica, un escultor también en una ocasión me dijo, yo estoy muy molesto con los arquitectos porque los arquitectos nada más me utilizan para llenar los espacios cuando ya no los llenan. ¿No? Y dices, pues ¿en qué momento? Carlos, veo que estás ahí, apunte y apunte. Sí, fíjate, para que no se me fuera una idea, yo creo que efectivamente, como dice Tocayo, los conceptos del diseño a través de las diferentes épocas ha ido cambiando de acuerdo a las necesidades propias de la misma sociedad. En ese sentido, obviamente, ahorita que hacía la reflexión del Tocayo que decía Luis Barragán, que los espacios con tranquilidad y que los claros oscuros y todos estos conceptos, pues es muy válido para los años 40, 50, quizás 60. Pero por ejemplo, las torres de satélite en ese tiempo, pues pasaba un carro, yo creo que cada media hora. Ahorita el problema es que no saben cómo quitar los carros, ¿no? En ese sentido, o sea, tanto así ha evolucionado las ciudades y la vida en las mismas ciudades. Y también hemos desarrollado una serie de tecnología y seguiremos desarrollando más como sociedad, como una humanidad, más
más herramientas tecnológicas. Entonces, por eso yo dividiría dos temas. Uno, el diseño de los espacios que responden a una forma de vida en un tiempo específico. Y que en base a eso hay una serie de reglas de la arquitectura que esas sí no pueden variar muchote en ese sentido, porque si queremos nosotros diseñar algo, lo primero pues es las necesidades y qué se va a necesitar hacer ahí, y ese espacio, en ese sentido, que le va a dar una solución al cliente en especial. Y el otro son las herramientas tecnológicas, técnicas de representación que tú bien decías, Vero, ¿no? ¿Cómo ven al arquitecto? Pues sí, con unos lentes y los recorridos virtuales y todos estos rollos. Bueno, esta es la representación o la forma, lo que eran las técnicas de representación que en algún momento, pues a lo mejor decían hasta el papel periódico, ¿no? Y que hoy con el tiempo ha ido evolucionando y cada vez es más sofisticado, y a lo mejor habrá otras más adelante más complejas que a lo mejor en este momento ni nos imaginamos. Entonces habría que separarlo. Pero lo que sí, en el mismo, al final lo que importa y lo que hace la arquitectura es solucionar el espacio vital que comentaban ustedes. Y de ahí hay cuestiones básicas que con el tiempo no cambian muchote, y eso lo podemos analizar a través de los años. Uno es las formas. Evolucionan las formas, se ponen formas diferentes. Hay una diferencia muy grande entre las formas de las pirámides de Kefren y Miserinos a las de Zaha Hadid, ¿no? O sea, sí. hay una diferencia del cielo a la tierra y nada que ver. Pero también la calidad de los espacios, que es lo que le está solucionando el espacio vital al cliente, cualquiera que sea el uso de esta construcción, que es darle la calidad y sale su solución. Pero también que sea una construcción o un diseño y los espacios armónicos para dar esa experiencia que tú bien decías. Eso de las experiencias es un tema evidentemente de mercadología, donde ahora ya no le vendes cosas y ahora invitas a vivir experiencias, hasta andar firmando como loco las tarjetas de crédito es para ver qué siente la experiencia. Pues sí, la experiencia va a ser el día último que te cobre, ¿no? Pero bueno, pero al final lo que es esta construcción, este espacio armónico, es vivir esta experiencia, ¿no? De acuerdo a las condiciones de cada grupo social, de cada ciudad o de cada idiosincrasia en ese sentido. No es lo mismo el espacio de una solución que pudiéramos tener en el norte del país, a lo mejor al sureste del país o el sur del país, viviendo en este mismo país, no digamos entre los japoneses, los mexicanos y los americanos o los alemanes. Cada quien soluciona los espacios y tiene diseños de acuerdo a eso. Pero también lo que veíamos y hemos platicado desde el primer programa es la sustentabilidad de las construcciones, ¿no? O sea, veíamos el Taj Mahal que es sustentable y hoy en día volvemos a tomar el tema, ¿no? Sí. Oye, deben de ser sustentables. Pues es que siempre debieron de haber sido. Que lo hayamos perdido y que hoy hagan negocio algunos grupos de gentes vendiéndote el know-how de la sustentabilidad, eso es diferente. Pero la realidad es de que las construcciones no han perdido o no deben ser, y parte de esto es la arquitectura, debe ser sustentable con el medio ambiente. Y otro que también se ha perdido en varios momentos de la historia, como humanidad, como país o como ciudades, es el hacer ciudad. O sea, estos temas hablan de una obra arquitectónica, yo no sé si sea arte o sea la cuestión industrial, o sea el adjetivo calificativo que le quieran poner, pero una obra arquitectónica debe de reunir, y a través de los años no ha perdido sus valores y se deben de reafirmar en ese sentido. Que solucione los espacios, que tenga unas formas, que sea equilibrada, que tenga una calidad, que sea sustentable e integrada a la ciudad. Yo creo que son así como lo mínimo indispensable para no meternos a los grandes teóricos de la arquitectura, que a veces los leo y
Híjole, a veces no les entiendo, les soy honesto, ¿eh? Sí. Ahorita que decía el Arqui, Carlos, que debemos regresar, o sea, haber mantenido siempre lo que es la arquitectura pura y seguirla ejecutando. Yo considero que el arte se debe reflejar a través, bueno, y se refleja a través de la historia, ¿verdad? Y me pongo a pensar mucho en las construcciones actuales, que muchas son desechables. Entonces, digo, igual y artísticamente se puede decir que sí es una bella arte, pero ¿cuánto va a durar? O sea, no va a ser un parteaguas en la historia, como por ejemplo los referentes arquitectónicos en el caso de Zaha Hadid, que fue un parteaguas en el deconstructivismo y se le ven a las obras movimiento, entonces deja esa esencia en el paso del tiempo, ¿sí? Yo considero que para que sea arte sí debe también ser parte de la historia, ¿verdad? Porque estas construcciones, como decía Larky, también la arquitectura digital, y ahorita lo vemos mucho también en las películas, que muchos arquitectos están enfocando a diseñar todo, pues básicamente es el render, o sea, de cómo eran las ciudades antes. Pero ¿sigue siendo eso arte? O sea, ya no las estamos plasmando a como se ven en las películas físicamente, ¿verdad? Ya no existe eso. Entonces, sí es mucha controversia. Yo sí considero que no todo es arte, o sea, de la arquitectura no todas las construcciones pueden ser arte. Debería de ser, porque como dice la arquitecta Zambrano, debemos nosotros, nuestra función es hacer sentir al cliente todas esas sensaciones de belleza, de estabilidad, de confort. Vaya, pero es que no solamente es lo visual, como dicen aquí en las bellas artes, no solamente es como que se vea lindo y en lo auditivo también tienes que estar bien al pendiente, no, porque la arquitectura engloba muchas disciplinas. La arquitectura es la madre de muchas de las disciplinas, entonces como arquitectos no solamente podemos decir que sí es una bella arte, sino que también es mucha ciencia porque es una metodología de inicio a fin para completar el proceso, ¿verdad? Así es. Así es. Ya todos nos quedamos Es por eso. No, El ¿sabes qué arquitecto. sucede? Y es que cuando hablamos de arte, estamos hablando de las formas. Sí. Sí. Y entonces sí, efectivamente, el arte es muy subjetivo. Lo que para mí una forma puede ser muy agradable, para otras personas puede ser muy desagradable, ¿no? Por ahí yo recuerdo en la universidad que teníamos un maestro que nos decía que utilizar los triángulos era muy peligroso, ¿no? Porque eran figuras muy agresivas. Que había que buscar formas más armónicas y más agradables a la vista, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, oye, ¿y las pirámides son agresivas? ¿No? En ese sentido, yo creo que mucho de lo que tiene que ver con el arte es cómo lo percibimos nosotros, si es agradable a nuestra historia como personas. O sea, con nuestras experiencias, ahora sí utilizo el término de experiencias, ¿no? Hay gente que nunca le va a gustar el arte moderno, ¿no? Y prefiere el arte clásico, vamos a llamarlo en ese sentido, y hay personas exactamente al revés. Entonces el arte viene siendo, la belleza del arte viene siendo muy subjetivo. Entonces a la hora de que empezamos a hablar de formas en la arquitectura, que son formas para mí que pudieran ser armónicas, estamos entrando en un tema subjetivo, porque lo que yo pudiera diseñar, a muchos le puede gustar, a otros no. El tema de ahorita que hablamos de Zaha Hadid, pues habrá gente que le fascinen esas formas y habrá gente que no le fascine, que busque Exacto. a lo mejor el castillo de Windsor, ¿no? Anda, sí. Entonces, Sí. y que quieren que su casa parezca el Partenón, ¿no? A ese grado de subjetabilidad se llega, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque las formas, esa imagen, ese reflejo que se da o se integra a la ciudad, pues es precisamente donde es la discusión, y hay gente que yo lo veo cuando lo hace la constructora del pueblo SADCB,
sus construcciones, bueno, bueno, para Son mí, muy famosas, que son muy no, famosas. hombre, Calla el boca. yeso, formas de yeso, por más caprichosas, y tienen estalactitas y estalagmitas y una serie de cosas que, bueno, para mí, pues no me gustan, te soy honesto, pero para ellos son felices. Eso. Y a ellos les gusta. Entonces, la visión del arte, de lo armónico, de la calidad, de la experiencia, ¿no? Es diferente, ¿no? Y además, yo creo que una regla que por ahí dicen los teóricos de la arquitectura es: la casa no es para el arquitecto, ¿eh? Mm. La casa es para que la use el que va a vivir ahí. El que te está pagando. Pues a lo mejor, mira, todos esos de Constructor del Pueblo SADCB, pues ellos mismos financian su obra y lo hacen los fines de semana, o se traen al compadre del albañil y le ponen y dicen: ah, mira, esto lo vi en el arquitecto, esto lo vi del arquitecto Luis Enrique Cardiel, que lo metió en sus casas, pónselo aquí. Y esto los hizo la arquitecta Verónica, pues también, oye, pero es que no, tú pónsela, un arco fingido y un ojival y uno románico y una forma así tipo Zaha Hadid en las esquinas, ¿no? Entonces, Sí. bueno, y es feliz el señor. Entonces, ese tipo de arquitectura está cumpliendo una función social. Es algo que debe la arquitectura cumplir una función social antes de cualquier otra cosa. Que no nos guste al 99.9 de la población, bueno, no nos gusta, no tenemos ese rollo, ¿no? Pero el señor es feliz en su vivienda o en su edificio o en su construcción, ¿no? Así es. Y creo que al final se vale, ¿no? Que quizás no es muy armónico para el resto de la ciudad, pues no, pero pero está cumpliendo una función social. Y eso sí hay que tenerlo muy claro, ¿no? Sí, sí, es cierto. ¿Cómo ves, tocayo? Que ya estamos prácticamente entrando al tema, ¿eh? Porque lo que hemos estado haciendo al principio era un poco repetir lo mismo, pero si nos hiciéramos una pregunta de cuáles son los agentes portadores del futuro del arte. Uh-huh. Uh-huh. Y déjenme comentarles que por ahí en el siglo XVI, entrando en el Renacimiento, se crearon expertos para analizar la historia del arte. Es decir, ahí nace, digamos, una rama que se dedica a estudiar el arte y que ahorita podríamos decir que en la actualidad son aquellos curadores de arte o los profesionistas que, habiendo estudiado una licenciatura en el arte, en cualquiera de sus vertientes, nos dicen, nos aconsejan, pero además lo más importante es que estipulan qué es el arte. Uh-huh. Y si bien recordemos que el arte antiguo y el que estamos hablando de que transmitía serenidad, de que transmitía placer, melancolía, de que transmitía una serie de elementos que yo pensaría que tienen que ver con el refugio de la conciencia sin despertarla mucho, tratando de mantenerla. Y si ustedes recuerdan o se imaginan qué es una obra de arte y para qué servía, independientemente de que lo común es hablar de las emociones y que si te transmiten alegría y si te transmiten opcionalmente en algunos casos esa serenidad de la que hablaba Barragán. Yo creo que si nosotros nos
recordamos cuando vamos a un museo, no solamente de México, de cualquier país del mundo, y vamos a recorrer los museos para ver las obras de arte, ¿sí? Independientemente de que hoy vamos al cine, etcétera, pero hablando de lo que se viene, digamos, en la forma masiva de entendimiento del arte, pues las obras siguen colgadas en los museos, y cuando llegamos al museo, la gente se tarda más en leer el título de la obra, quién la hizo, que en ver la obra, ¿me entiende? O sea que ese elemento tradicional de la contemplación, es decir, de la mirada de la obra hacia la obra artística, pues ¿qué nos queda en relación a la arquitectura cuando pasamos y vemos una obra caminando por la calle? A lo mejor algunos de nosotros la vemos con un poco más de paciencia que otros, pero eso mismo sucede en el concepto general del arte y obviamente la arquitectura, sin menospreciar que el concepto de arte en el más amplio sentido de la palabra, y ustedes han escuchado un eslogan que dice el estado del arte, ¿sí? El estado del arte de los violines, el estado del arte de los tabiques, el estado del arte de las matemáticas, el estado del arte de todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero si nosotros pensáramos en el estado del arte, de la arquitectura o de las ciudades, pues tenemos que combinarla, la que hacen los arquitectos y la que hace, como dice Carlos, la constructora del pueblo. Y yo a veces dudaría, Carlos, si la ciudad de Brasilia es mejor que el pueblo anexo a Guadalajara, donde hay unas callecitas y encuentras restaurantes y bares y artesanías, y de repente sí te puedes encontrar un borracho, un drogadicto, pero ese sentido de barrio es más rico que el de la ciudad diseñada. Entonces, ahí podríamos también hablar de ese concepto de arte y arquitectura, y si la arquitectura la trasladamos al urbanismo, bueno, vamos hablando de cosas más serias, ¿no? Y ahí yo quisiera hacer una especie de parón, como dicen, ¿sí? Vamos a dejar que nuestras mentes empiecen a funcionar un poco más rápido y pensar que si el arte, después de aquella etapa donde surgió, entre otros, el Bauhaus, o los temas de las corrientes como el futurismo en Italia, como el Art Deco, que todavía por ahí lo vamos viendo, ¿sí? Y vemos cómo ese tipo de obras artísticas, yo diría que llaman más la atención en términos de apreciar el arte, que si vemos una obra de Mies van der Rohe, que verdaderamente es fría, como calcetín usado, como dicen, ¿no? Y si vemos 10 obras de Mies van der Rohe, son las mismas. Sí. Y si vemos 100 obras de Mies van der Rohe, son las mismas, ¿no? Ok. Y ahí hay una evolución, un salto cuántico en términos de avance de la arquitectura y en términos de apreciación del arte. Y decir, por ejemplo, si nosotros hacemos también otro parón rápido en términos también de saber qué está sucediendo, yo me iría a la parte que comentó Vero sobre algunos elementos ya de inteligencia artificial, que ahí hay que hacer algunas diferencias, ¿no? Y ya hablando un poco más de perspectivas hacia lo que va a suceder, porque el arte es excluyente, no es equitativo. El arte, solamente algunos conocedores tienen las aportaciones que hablábamos sobre esos profesionistas expertos o curadores de arte, que son los magos para definir qué es arte y qué no es arte. Y
abajo estamos muchos de nosotros que incluso pensamos que somos arquitectos y algunos se dicen un poco incluso más artistas que otros, ¿no? Pero el pueblo abajo no va a los museos, no está acostumbrado a observar, a mirar, a entender. No hay educación artística, ni mucho menos desde la primaria. Yo recuerdo que Pedro Ramírez Vázquez, cuando fue subsecretario de Educación Pública, implementó que en las escuelas primarias se hicieran maquetas, que no sé si a ustedes les tocó, pero todavía vemos a los niños en las esquinas cargando su maquetita, ¿no? Esa es una política que implementó Pedro Ramírez Vázquez para tener una conexión psíquica con la manual, que era muy importante que se desarrollara. Y a la fecha todavía existe eso. Más allá de eso, pues, no sé, se enseña más en las telenovelas o en el cine que en la educación pública, ¿me entiendes? En términos del arte. Y si vamos a hablar del arte, vamos a tener que empezar a hablar de temas mucho más complicados y empezaríamos hablando sobre el concepto de la belleza. ¿Para quién es la belleza o para quién no es la belleza? ¿En dónde se encuentran, digamos, los elementos simbólicos o que te transmiten esa serie de características para determinar si el gusto es de manera, alcanza de manera general a la población o solamente a unos pequeños nichos de población, a los que tienen más recursos, a los que han viajado, a los que hablan huichol, a los que hablan inglés, a los que tienen, digamos, preferencias sexuales diferentes a las de otros. Es decir, es amplísimo el concepto y es parte de lo que Carlos mencionaba, de esa subjetividad de entender el arte. Y si existe ese espacio de caos para entender el arte, imaginemos lo que sucede en la arquitectura, ¿no? Estamos, digamos, mucho más, somos un grupo de incomprendidos, yo diría, ¿no? ¿Sí? Somos unos personajes que pensamos desde que éramos jóvenes que siendo arquitectos íbamos a lograr una serie de canonjías que incluso te podías ganar el apelativo de artista. Sí. Entonces, ahí hay un movimiento importantísimo, pero lo que va a suceder en el futuro es todavía más complicado. Ahorita que hablaba de la inteligencia artificial y hablar de los lentes, etcétera, esto es lo que sucede ahorita y ahí hay una palabra que se denomina la metaarquitectura. Es decir, la metaarquitectura que habla del metaverso y que tiene que ver con la realidad virtual, lo que hacemos ahorita, pero tiene que ver con otro paso siguiente que es la realidad aumentada. Y la realidad aumentada vamos a tener esos elementos que ciertamente van a ser interesantes y que nos van a hablar sobre asuntos que muchos de los jóvenes ya dominan y nosotros no tanto, ¿no? Y además lo dominan porque es parte de su espacio recreativo. Lo que ellos hacen ahora, que nosotros hacíamos para ir a ver una obra de teatro, ellos lo hacen entrando a la computadora y empiezan a meterse a uno de esos modelos de realidad virtual donde se divierten, juegan, compran incluso, ¿me entiendes? Y compran terrenos y hay arquitectos que se dedican al diseño de la arquitectura en el metaverso y eso es importantísimo y eso es la metaarquitectura. Hay una rama un poquito más complicada, que tiene un nivel más amplio, que es la arquitectura. Y esa es un futuro muy importante, porque ahí estamos hablando del Internet de las cosas. Y hoy por hoy, nosotros lo conocimos por ahí de los 90s como la domótica, que apagabas la luz desde tu celular y que abrías la cajuela y abres, digo, la cochera, y una serie de elementos que tenían que ver con lo digital. Hoy lo digital es impresionantemente amplio y va a ser una de las corrientes más importantes en la arquitectura
porque este concepto de arquitectura es lo digital dentro del diseño de la arquitectura. Y ahí tenemos un espacio enorme que ir aprendiendo. Esto seguramente en algunas universidades se enseña un poco desde una visión de avance tecnológico, pero no formalmente incluido dentro de las ganancias potenciales que va a tener el diseño en específico. Y que es el más amplio y ese es hilarante, es el de la arquía, de la arquitectura con la inteligencia artificial. Y ahí, Carlos, ahí es donde ya no vamos a entrar nosotros, ninguno de nosotros. Y los diseños, ustedes van a ver, y si le buscan un poquito por ahí en las redes, van a ver el avance que se tiene en la arquitectura del diseño, particularmente hecho por la inteligencia artificial, en donde seguramente va a haber un momento que ya no vamos a ser los diseñadores bien a bien de las cosas. Si ustedes ahorita recuerdan los avances de los chatbots, de toda la estructura que viene dándose en estas grandes redes, que son no solamente compiten con el concepto del arte antiguo, que era, es decir, el arte antiguo tenía la visión de carácter universal, es decir, el arte era universal per se. Ahorita las redes sociales son más que universales, entran a la conciencia, y es una conciencia universal, no están ahí, lo alcanzo a leer, me gusta, no, este asunto ya va directo a la conciencia, y no es que te guste o no, te va a meter, así en directo, como cuando apagamos la televisión con nuestro control remoto, ¿verdad? ¿Sí? Antes íbamos y le apretamos el botón o le cambiábamos el switch. Hoy por hoy, este concepto del arte en el futuro, a través de la inteligencia artificial, va a ser muy complejo. Y también hice una pregunta al chat GTP sobre el futuro del arte y me contestó de una forma interesante. Me dijo que es posible que haya tendencias que nulifiquen una gran cantidad de actividades sobre lo que ahorita conocemos como arte tradicional. Y van a venir aquellas que se relacionan directamente con las nuevas tecnologías. Me pareció una pregunta cuidadosa, no muy aportante, porque mencionó que es posible. Y es muy similar a la pregunta inicial de lo que era la arquitectura dentro del arte, de que se podría considerar como arte, ¿no? Pero le hice también la pregunta, ¿cuál va a ser, cómo es la arquitectura del futuro? Y también me dijo muy similar, se podría considerar que la arquitectura va a tener todos los elementos tecnológicos que vayan evolucionando, incluso aquellos que hoy no existen, pero que vamos a ver dentro de 3, 5, 10 y 30 años va a ser hilarante. Entonces, en este asunto, yo diría que lo que ahorita nosotros pensamos débilmente sobre el futuro del arte y la arquitectura va a dar unos saltos cuánticos que todavía no vamos a alcanzar a comprender por el momento la cantidad de portadores de futuros que se van a presentar, tanto para el arte en general como para la arquitectura misma. Y por supuesto, si hablamos, como menciona Carlos, de los estilos de vida, de las estructuras que conocíamos antiguamente como familia, de las estructuras, imagínense, hoy ya hablamos, ya no decimos ni hombre ni mujer, sino ya hablamos con una variedad ahí complicada que a unos aceptan, otros no tanto, pero esa es la realidad y así es en todo. Entonces, el arte seguramente va a cambiar mucho más de lo que ha venido cambiando en los últimos años, ¿no? Y tenemos ahora en el campo del arte, en donde antes hacíamos museos para la contemplación, Carlos,
Hoy tendríamos que hacer, ya no el concepto de museos, ha venido cambiando mucho, pero ahí tenemos que hacer elementos para los espectáculos, ¿sí? El arte se viene convirtiendo en un espectáculo y la arquitectura también en otro espectáculo. Si no hay espectáculo en la arquitectura, no está muy bueno. Allí hablamos de obras como las de Zaha Hadid, por mencionar algunas, ¿no? No son la arquitectura tradicional que genere serenidad, confianza, no, tiene que ser una cosa disruptiva, deslumbrante. Es un espectáculo que te va a traer y que te va a crear el sentido del asombro, ¿me entiendes? Y todo eso ha venido como que revolucionando. Más allá de eso, nos vamos a encontrar una cantidad de elementos o características en las que poco a poco vamos a transitar de manera mucho más rápida o acelerada hacia estos futuros y particularmente de la de la arquitectura y de la metaarquitectura. Ahí hay tres nichos importantes que tenemos que estar atentos y que seguramente en los próximos futuros vamos a empezar a ver de manera más formal. Yo por ahí creo que hasta ahí la dejaría, Carlos, Vero, Loami. Sí, ahorita que me estaba comentando eso, arquitecto, me acuerdo mucho que hay uno que le llaman, allá en Dubái, hay un edificio que le llaman la biblioteca, donde está precisamente, es así como un cilindro, le dan a usted una pistolita, escanea y lo ve, la medusa la ve uno completa. O sea, ya son nuevas maneras de hacer exhibiciones, ¿no? Ya no va a ser como lo que usted estaba comentando. La verdad, sí nos estamos transformando y esperemos que la esencia quede, la verdad. ¿No? Para concluir, Carlos. Bueno, déjenme les comento. Agradezco también que nos haya escrito Octavio Montes. Él comenta, fíjense, todo lo que proyecta o diseña un arquitecto es arte. Un ciego puede sentir las formas. Arquitectura solo son formas agradables. ¿Quién pone los estándares o quién define qué es arte o cuál no? Y también comenta, en ocasiones hay más arte en las palabras del curador que en el arte u objeto mismo. Es lo que comenta él mismo. Mando saludos a Carlitos, allá hasta Tecate, California. Y nuestro arquitecto Froilán comenta, excelente el tema, felicidades, estoy muy de acuerdo con con los dos Carlos. Y saludos también a Lee M. Guido, dice, bueno, pues es social y de costumbres el arte. Gracias, seguidores. ¿Algo que quieran retroalimentar a nuestros seguidores en línea? Pues déjame hacer un comentario rapidísimo, ya por cuestión de tiempo, porque si no luego desvelamos aquí a todo el mundo. Para ir cerrando, ajá. Para ir cerrando, fíjate que, ahorita que comentaba el tocayo de la arquitectura de Zaha Hadid, de estas formas, este tipo de cosas, la realidad es que la arquitectura, aún así, tan avanzadas estén las formas, tan complejas, es el reflejo de una sociedad. O sea, creo que uno de los valores que no ha cambiado en toda la historia de la humanidad es que la arquitectura está reflejando al tiempo que se está construyendo cualquier obra. Hoy vivimos tiempos muy complejos, con la tecnología, ciudades convulsionadas, y esto se está reflejando en la arquitectura que se está haciendo. Y ese es el legado que vamos a dejar en esta etapa de la humanidad, como en su momento otras etapas de la humanidad dejaron un legado cuando hablaban de esta arquitectura de Luis Barragán y de esta tranquilidad, pues era una vida pasible. Esa es una realidad, ¿no? Y que la gente no se preocupaba por tener dinero.
trabajaban y la fórmula de la riqueza era trabajar bastante y al final de su vida tenían una serie de bienes materiales. Esa es una realidad porque no jugaban otros aspectos en la vida cotidiana de las familias y de la sociedad. Y así nos podemos ir remontando hacia siglos atrás y vamos viendo que la arquitectura siempre ha respondido a la vida misma de esa comunidad en un tiempo histórico. Hoy la estamos viviendo. Hoy creo que seguimos en ese mismo camino de que la arquitectura que estamos haciendo hoy en día está reflejando la forma de vivir de cada una de las sociedades donde se están creando las obras. En algunas muy complicadas, algunas muy cuestionadas, y otras, como bien decían, poblaciones con vidas muy apacibles, que nada que ver lo que se vive en una ciudad como las áreas metropolitanas de este país, o quizás en una población de 2,000 habitantes, donde se sigue teniendo esa paz, esa tranquilidad y donde los satisfactores a lo mejor están resueltos, ¿no? Y entonces permite vivir diferente a los que vivimos acá, toda la bola de locos que vivimos en estas ciudades, ¿no? Es muy diferente. Y con eso cierro. Yo creo que la arquitectura sigue reflejando una etapa de la historia de las ciudades y de las comunidades. Arquitecto Carlos. Adelante, adelante, no, adelante, adelante. Bien, yo pensaría simplemente dejar una reflexión también final sobre los futuros de la arquitectura. Y los futuros estamos hablando de mañana para arriba. Y si nosotros contempláramos una arquitectura tradicional, como puede ser las pirámides, la catedral, cualquiera de las catedrales, y una obra recién hecha ahí en Avenida Insurgentes o en cualquiera de nuestras ciudades en Monterrey, de las más recientes, deberíamos de reflexionar si esa arquitectura nos va a servir para el futuro. Si pensamos que el arte, desde el punto de vista tradicional, es un arte que tiene como meta el perdurar y ser, sí, yo recuerdo cuando fui a ver por primera vez alguna de las obras en Italia, el Coliseo, y va a seguir siendo el Coliseo durante, no sé, 200, 300 años hasta que llegue un gran terremoto y lo tire de una forma, vaya, natural, como son las obras que se caen. Y si nosotros pensamos que el arte, y vemos a la Gioconda, el cuadro de la Gioconda, va a seguir siendo el cuadro de la Gioconda 100, 200 años. Y si nosotros pensamos que hoy la nueva arquitectura tiene esa meta, pues seguramente ya estamos completamente equivocados. Y sí, lo que decía Noania hace rato es, hoy la arquitectura es mucho más dinámica, mucho más frágil en sentido de su permanencia, que así son los tiempos. Los jóvenes ya no leen un libro así como hace mucho lo hacíamos tradicionalmente, leen unos podcasts, unos TikToks, ¿me entienden? Entonces ahí se nutren, a lo mejor hasta más rápido, porque el contenido de un libro, Carlos, pues no todo el libro era importante, a lo mejor 5 o 6 párrafos ahí entre algunas páginas eran importantes, y esos son los TikToks de ahora, ¿me entiendes? Y nos costaba más trabajo ir a la biblioteca, pedir un libro, tomar un camión,
regresar y aquí lo tienes en la mano de una forma impresionante. Entonces la arquitectura va a ser así, va a ser descomunalmente intempestiva, va a ser, yo diría, proactiva en el sentido de un cambio y una disrupción, un cambio y una disrupción muy constante. Y debemos de pensar que así es ahora, porque la tecnología, los estilos de vida, nuestras formas de alimentarnos, nos van, nuestra expectativa de vida ya es enorme con relación a lo que antes se hacía. Recuerden que nuestros padres vivían 40, 50 años, nuestros abuelos, y ahora ya, seguro Loanmi va a llegar a 145 sin problema, ¿me entienden? ¡Guau! Así va a Dios ser. lo escuche. Así va a ser. Entonces, yo me imagino a Loanmi en una sesión como esta en el año 2075, hablando de cuando ella participó junto con nosotros en una sesión verdaderamente arcaica a través de un instrumento que se llamaba Zoom, ¿sí? En donde escuchabas durante una hora todo lo que tenían que decir, mientras que en esa época lo van a consumir con ideas fluctuantes ahí en el ambiente de una manera impresionante, ¿me entiendes? Entonces, creo que la arquitectura debemos de estar muy conscientes de que ha transitado desde la parte esta lánguida, desde la parte esta calmosa, a etapas así como las que hablamos de arquitectura sensual, ¿me entiendes? Y que hoy por hoy, y hace muy poquito, todavía poníamos adjetivos a la arquitectura con verde, inteligente, sostenible, no sé, todas esos adjetivos que los hemos venido pensando. Y la reflexión y mi mensaje sería, la arquitectura, si la planteamos como una ciencia, hay que dejarlo muy claro. No tiene adjetivos. Imagínense la biología, si le ponemos el adjetivo verde o sostenible o inteligente, o las matemáticas, que son otra ciencia, verde, sostenible, inteligente, accesible, caminable, ¿me entienden? Todas esas cosas que también a la ciudad estamos muy acostumbrados a ponerle un adjetivo y para tratarnos de darnos a entender, hay que hablar de la arquitectura como tal, como una ciencia que cubre todo un abanico de lo que Carlos mencionaba hace rato, de nuestro estilo de vida por el momento, y que seguramente en el futuro, como ciencia también, cubrirá lo que ahorita ni vemos y que estará incorporado. La arquitectura que se diseñaba hace 100, 200 años, bajo los estilos de vida, las tecnologías, las herramientas que tenían y sobre todo las necesidades a las que se orientaban desde el punto de vista utilitario o no, hoy son muy diferentes y dentro de unos 25, 30 años van a ser completamente diferentes también. Así que mi reflexión y mi mensaje es, consideren a la arquitectura como una ciencia y cuando le quieran poner un adjetivo, piensen en todos los adjetivos que hay que ponerle. Incluyente, inclusive, no sé, todas estas, integrativa, funcional, todos esos adjetivos son juntos y ahí están. Peor cuando les ponemos un moño que dice que es de grado A, de grado platino, Sí. es de oro, estamos ya perdidos en el asunto, perdidos. Todas las obras tenían que ser como el Taj Mahal, todas las obras tendrían que ser como la pirámide de Keops, todas las obras tendrían que ser como Teotihuacán, la ciudad, ¿me entienden? Y no tenían, no lo sé, a lo mejor eran ciencia pura. La arquitectura tendría que ser ciencia pura
Y opcionalmente, si nos vamos al campo del arte, pues sí, el arte va evolucionando más rápido. Ahí vamos nosotros, los arquitectos, atrás del arte, persiguiendo las corrientes, tratando de darles un sentido. Está bien, para eso hay expertos que los van a decidir y los va a seguir quien quiera seguirlos. Seguro va a existir ese gran cúmulo de gente que es la que hace el otro tipo de ciudad, que no le interesa, no comprende y además no tiene nada que ver con el arte desde el punto de vista del grupo oligárquico. Yo estoy hablando como López Obrador, pero el grupo oligárquico que define que el arte es esta pieza que debe de ser y que tiene que reunir este tipo de características. Yo les agradezco muchísimo que me hayan permitido hacer una opinión en este asunto que es mesopotámico, pero que me parece que puede ser, sigue siendo y será un asunto que hay que discutir y que hay que transmitirle a los jóvenes para que inicien esta discusión y tengan objetividad en su próximo ejercicio profesional de la arquitectura y el urbanismo. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Carlos, Loami. Mucho éxito para el futuro y al programa. Gracias. Arquitecto. Loami. Sí, bueno, ya más rapidito porque ya casi estamos por irnos. Pero bueno, como lo vimos a través de este espacio, estamos en un constante cambio y creo que es un tema del que pudiéramos hablar también un poquito más adelante, de ver cómo la arquitectura ha cambiado y seguirá cambiando, ¿verdad? Pero nosotros vamos cambiando junto con esos cambios, pero hay que tratar de mantener la esencia de la arquitectura, porque si no va a llegar un momento que, como los dinosaurios, se va a extinguir esa belleza, vaya, o sea, ya nada más va a ser como que la metodología, la técnica, y tenemos como deber nosotros el mantenerla. Me ha tocado ver arquitectos, el otro día fue una constructora y mira, aquí está este diseño desde el celular, quiero que lo repliques. Entonces, decía yo, antes platicaba con la Arqui Zambrano, le decía, desde la idea misma, o sea, desde plasmarlo en un papel, ya era arte, o sea, de que dimensionar ahora sí el espacio, visualizarlo, y ahorita no, ahorita ya tenemos a la mano muchas herramientas que ni siquiera nos hacen imaginarnos, ni siquiera nos desarrollan esa habilidad, y yo cierro con eso, o sea, que nuestro compromiso, nuestra obligación y nuestro deber como arquitectos es hacer sentir las sensaciones correctas para que sigamos manteniendo la arquitectura como arte, ¿sí? Que mantengamos la belleza. Y cierro con eso. Y muchas gracias. Pues me uno a todas las opiniones de ellos. Realmente es la esencia, pero amo la arquitectura. Agradecemos su presencia. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir nuestras notificaciones, ya que estamos subiendo videos. Y también suscribirse a Facebook. Estamos compartiendo nuestras publicaciones y nuestras recomendaciones. Esto fue @arquitectosonline. El mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto. Un espacio digital en donde compartimos temas que se exponen desde el punto de vista de 3 generaciones, un invitado especial, con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y la arquitectura para tener una mejor calidad de vida. Hasta la próxima. Nos vemos. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling.